versículos del capítulo 17 de Mateo. Mateo 17, del 24 al 27. Y hermanos, quiero compartirles un mensaje que a la vez yo, gracias hermano, yo he escuchado y aprendí de otro hermano. Y este mensaje se titula está basado en el versículo 26, donde dice: los hijos están exentos. Pero más bien quiero hablar hoy de que los hijos de Dios son libres. Los hijos de Dios son libres. Y dice la palabra de Dios: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Y él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y échale al suelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Señor, te pedimos que bendigas tu palabra, que no regrese vacía y que escuchemos tu voz y no la voz del hombre. En Cristo Jesús. Amén. Quiero decirles, hermanos, primeramente que el Señor Jesucristo, todos tenemos en nuestras Biblias que aquí está hablando acerca del pago de los impuestos del templo. Y sí, el tema es ese: el templo de Jerusalén que construyó, ¿se acuerdan quién lo construyó? Salomón. Bueno, que después, más adelante, sería destruido y luego reconstruido. Bueno, este templo, hermanos, fue hecho con ofrendas y con gente que voluntariamente dio, ¿vale? Y para que el templo que estaba en Jerusalén pudiera seguir adelante, se tendrían que pagar o se tendrían que dar, en este caso, tributos, impuestos, para que todo esto continuara en sí, ¿no? El mantenimiento y todo lo que lleva consigo. Pero quiero decirles, hermanos, que en este pasaje el Señor Jesucristo le dice a Pedro que los hijos están exentos en el versículo 26. Ve esa frase. Pedro respondió, dice, de los extraños. Y Jesús le dijo, versículo 26, luego los hijos están, ¿qué? Exentos. Quiero decirles, hermanos, que en Cristo Jesús estamos exentos. En Cristo Jesús estamos libres. Somos libres. O podemos ser libres de cualquier cosa, ¿me explico? El Señor Jesucristo aquí quería dar varias, por decir así, una enseñanza. La primera es: sí, se tienen que pagar impuestos, pero ustedes están libres. Y ahí nos quería dar, en este caso los discípulos, nuevamente esa lección, esa enseñanza de que los hijos de Dios estamos exentos, estamos libres porque Cristo ya pagó en la cruz. Pero quiero decirle lo siguiente: hoy en día, y hay épocas en las cuales yo me acuerdo que cuando uno va a un hotel, dicen, los niños son ¿qué? Exentos de pagar, ¿verdad? Los niños son gratis, es la idea que dice así. O por ejemplo, cuando viajas en avión, los niños hasta antes de cierta edad son también gratis, ¿sí? Entonces, pensando en eso, hermanos, podemos nosotros también decir que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, como dice el versículo 24, cuando llegaron a Capernaum, les dijo esta cosa, ¿verdad? Que ellos estaban exentos. Entonces dice la Biblia que cuando llegan a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los dracmas. Quiero que notemos lo siguiente: estos hombres que cobraban estos 2 dracmas se le conoce como el tributo.
Pero este tributo se daba, ya lo dije, para que el templo tuviera su mantenimiento, para que la gente que trabajaba ahí pudiera hacerlo, etcétera, etcétera, porque por decir así, un lugar, un edificio, ¿verdad? Un templo necesita mantenimiento, ¿sí o no? Y todo esto necesita ser sostenido. ¿Cómo era? Pues por medio de ofrendas, por medio, en este caso, tributos que se daban. Esto no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con lo de Roma, ¿va? Entonces, por eso el Señor Jesucristo también dice aquí que sí, que lo dé, ¿verdad? Porque Él estaba de acuerdo con eso y Él estaba cumpliendo también así como un hijo de Dios, como un buen cristiano. Así que esta gente que viene a Pedro es gente que recolectaba para el mantenimiento del templo. Y ellos le hacen una pregunta a Pedro acerca de Jesús y le preguntan a Pedro, los que cobraban las 2 dracmas, le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Como preguntando, ¿tu maestro paga el tributo, da tributo, paga para que el templo sea mantenido? ¿Qué pasa si lo está haciendo o no? Pero ellos lo hacían de una manera, por decir así, regular, amable. Estas personas, es el trabajo que ellos hacían. A veces no un trabajo muy bueno, ¿verdad? Quiero decir esto entre comillas, en una iglesia, hermanos, a medida que vayamos creciendo el número y vayamos teniendo más gente en una iglesia, pues siempre va a haber gastos, siempre hay cosas que ver. Por ejemplo, los que se han involucrado aquí en trabajar, pues cuando se limpia se tiene que poner el cloro, se tienen que poner los aditamentos, ¿verdad?, para el agua, se tiene que comprar de vez en cuando una nueva escoba, una nueva fregona, dicen aquí, etc. Y hay cosas, a lo mejor más adelante se tendrá que volver a pintar, se ha tenido que comprar un aire acondicionado, un otro, sillas aquí, y hay que mantener todo eso, y todo eso conlleva gasto. Simplemente lo que quiero decir es, para eso servían en aquel entonces esos tributos. Hoy en día nosotros, ¿verdad?, en la Biblia nos enseña que para eso también recolectamos ofrenda, ¿verdad? Pero aquí lo hacemos cada quien, ya sabe que atrás está el cestito y como por Dios propuso en tu corazón, tú vas y lo pones ahí. ¿Sí me explico? No se pone, como en este tiempo se pone una cuota, sino simplemente lo que Dios ponga en tu corazón. En el Antiguo Testamento era el diezmo, que por cierto algún día hablaré de eso porque a veces se ha malinterpretado. Y se piensa que el diezmo es una cantidad, pero el diezmo es más allá de lo que a veces pensamos. Y en el Nuevo Testamento Dios ya no pide el diezmo, Dios ya pide más, porque Dios quiere que nos entreguemos totalmente a Él. Pero bueno, vamos a continuar y dice la palabra de Dios que entonces hay un encuentro con los recolectadores de este tributo, de estas 2 dracmas, con Pedro. Pero quiero decirles una cosa. Este tributo, que viene siendo 2 dracmas, equivale a 30 centavos de dólar, por decir así, a 20 céntimos de euro. Era muy poco, es muy poco, pero en aquel entonces nosotros sabemos que en aquellas épocas era más dinero, ¿verdad? No podemos hablar del mismo valor y aunque lo transportamos es poco, pero a la vez en aquella época también era poco, pero ayudaba, ¿verdad? Ayudaba para este mantenimiento. Pero para que no se queden, ¿cuánto cuesta una dracma? O un dracma, pues podríamos pensar que entonces sería la mitad. Y entonces si decimos que 2 dracmas son 30 céntimos, te queda 20 céntimos, como 10 céntimos de hoy en día. Algo muy pequeño, ¿verdad? Pero nuevamente esto nos habla de que Dios nunca nos ha exigido. Dios siempre quiere que nosotros demos de corazón, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero continuando con esta enseñanza, dice la palabra de Dios que entonces le preguntaron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y aquí pues nuevamente, como diciendo, ya ha completado su tributo, ya ha completado las 2 dracmas. Fíjense qué interesante, hermanos. En español nosotros tenemos la palabra 2 dracmas. En inglés ponen tributo. Y realmente la palabra literalmente significa 2 dracmas, que se refiere al tributo que pagaban
para mantener el templo. Pero qué bonito, ¿no? Por ejemplo, en español tenemos una muy buena traducción. Gracias a Dios por aquellos que Dios usó para traducir la Biblia del original al castellano, al español. Y en el versículo 25 Jesús da la respuesta a Pedro. Pero vean qué interesante, los hombres le preguntan a Pedro, Pedro, como diciendo, ¿tú sabes si tu maestro ya pagó? Y Pedro dice, primeramente, vean el versículo 25, él dijo sí, pero como que dudó, ¿no? Porque ¿qué hace Pedro? Y al entrar en la casa, o sea, les dice a ellos afuera, sí, pero como diciendo, espérame, déjame ir a preguntarle al Señor, porque a lo mejor me equivoco, ¿no? A lo mejor no estoy bien. Y bueno, eso nos habla también siempre de ese Pedro, a veces que era muy impulsivo para contestar, y a veces decía muchas cosas, yo voy a dar la vida por ti, yo voy a morir. Y Jesús le dijo, no, Pedro, tranquilo, vas a negarme 3 veces antes de que cante el gallo. Pero bueno, la enseñanza es la siguiente, hermanos. Pedro contesta y dice que sí, pero el Señor Jesucristo es bien hermoso y bien sabio. Y vean lo que hace en el versículo 25. El Señor Jesucristo dice que al entrar Pedro en la casa, Jesús le habló primero. Como esa palabra Jesús le habló significa Jesús lo previno. Es decir, Jesús lo tomó aparte. La palabra ahí significa Jesús se anticipó. Antes de que él diera una respuesta o que hiciera otra cosa, él se anticipa a Jesús y le pregunta, no enfrente de todos, para no ridicularizarlo, ¿verdad? Es muy importante, hermanos, cuando tú quieras decirle algo a un hermano, no lo hagas enfrente de todos, ¿verdad? Porque si lo haces enfrente de toda la iglesia, pero Jesús nos da esta enseñanza. Jesús tomó a este hombre y le dijo, Pedro, ¿qué te parece, Simón? Vean, le toma, por decir así, su parecer. ¿Qué piensas acerca de esto? ¿Y qué es lo que le pregunta? Dice la palabra de Dios, le pregunta lo siguiente: los reyes de la tierra, vamos a hablar de los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? De sus hijos se refiere a los varones, pero que salen de su familia, de su herencia, de su rama, de su tribu, de su estirpe, por decir así. Dice de los hijos o de los extraños. Y extraños aquí se refiere a todos aquellos que no son su familia, así de simple. No está hablando étnicamente, simplemente dice todo lo de, como diciendo, el resto. No mis hijos, sino todo el pueblo, toda la gente que vive aquí alrededor. Así que, hermanos, Jesús hace esa pregunta muy importante, porque pone a pensar a Pedro y pone a decir, a ver, los reyes ¿qué hacen? Fíjate la ilustración que Jesús le está dando a Pedro para contestarle, y dice más adelante, Pedro le respondió, de los extraños, o sea, los extranjeros que no son de ahí, claro, ¿verdad? Y Jesús le dice, luego los hijos están ¿qué? Exentos. O sea, que Pedro contesta bien. Los tributos, los impuestos, ¿quiénes nos pagan? Todo el pueblo, todos los extraños, ¿verdad? Como en España, como en México, como en todo el mundo. ¿Tú crees que los hijos del rey pagan impuestos? Ellos están ¿qué? Exentos. ¿Por qué? Porque son hijos del gran rey, en este caso los de aquí o los de Inglaterra. Yo no creo que ellos paguen impuestos. Esa es la idea, pero esta es la bonita ilustración que Jesús está diciendo. Yo soy el Rey de Reyes. Yo soy el Hijo del Padre Celestial que me envió. Dice, y ustedes son mis hijos, ustedes están exentos en pagar. Porque Cristo ya lo pagó, ¿dónde? En la cruz, todo por mí. Así que vean lo siguiente, hermanos, no solamente eso, dice, los hijos están exentos. La palabra exento aquí significa que no tiene que pagar nada. Una persona que puede ir a donde quiera porque tiene libertad. Por decir así, una persona que es morosa, ¿saben ese término? Una persona que debe dinero, una persona que está, como dicen aquí, en la lista negra. ¿Qué pasa? ¿Puede ir con libertad a un banco a pedir un préstamo? Sí, pero no se lo van a dar.
¿Sí me explico? Una persona que tiene una marca, por decir así, una persona que tiene una deuda, no puede andar con libertad. ¿Me explico, hermano? Pero nosotros, hijos de Dios, Jesús le está diciendo a Pedro, nosotros estamos exentos. Ustedes, hijos, los hijos del rey que están exentos, están libres. Ahora ven lo que hace el Señor Jesucristo. Aquí está una gran enseñanza y esto lo vamos a hablar también la próxima semana. Ve lo que dice la Biblia. Sin embargo, qué bonito es nuestro Señor, ¿verdad? O sea, no deberían de pagar los hijos, ¿ok? Dice, pero sin embargo, ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué le dijo Jesús a los cambistas cuando tumbaban las mesas? ¿Se acuerdan qué le dijo Jesús a los que vendían? Que eran ladrones. Dice, pero esta es mi casa de mi Padre. O sea, Jesús es hijo del gran rey. Amén. Jesús es hijo que le pertenece a ese templo, por decir así. ¿Qué significaba? Que ellos estaban exentos de pagar, pero dice, para buen testimonio, y lo dice versículo 27, sin embargo, para no ofenderles, y la palabra ofenderles viene del griego escandalizo. ¿Sí te suena? De un escándalo, para no hacer un escándalo. O también la palabra escandalizo significa para no ser piedra de tropiezo, para no dar un mal testimonio, para que la gente no diga, ay, ¿por qué ustedes no dan, verdad? Porque siempre la gente está viendo que dice el Señor, ve al mar, lo manda Pedro y echa el anzuelo. Fíjate aquí lo interesante del mandamiento, hermano Marco. ¿Qué es lo que utilizaba siempre Pedro para pescar? Redes, y lo vemos en otras partes de la Biblia, pero aquí el Señor es muy específico, hermano Marco. Le dice, ve y toma el anzuelo. ¿Usted sabe qué es un anzuelo? El ganchito, ¿no? Que va para agarrar al pez. Ve, tómate el anzuelo, ve al mar, y el primer pez que saques, tómalo. No importa que esté gordo, flaco, grande, el primer pez que saques, tómalo. Ábrele la boca y hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Qué dadivoso es el Señor, no solamente por él, sino también dice, y por ustedes, por los discípulos. Y nota esto, hermano, estatero, a lo mejor en tus Biblias lo tienes, es una moneda correspondiente a 4 dracmas. Dos por persona. Serían como 40 céntimos, ¿no? Exactamente, 2 por persona, por mí y por ti. Pero el Señor paga. Lo que el Señor está diciendo, hermanos, es, Pedro, no te preocupes, vamos a hacerlo, aunque nosotros somos exentos, tú y yo lo entendemos, pero ellos no lo entienden, y vamos a dejar que su trabajo siga bien, no vamos a ponerlo en problemas. Dale ese y todo lo que está ahí, lo que sale, un estantero que son 4 dracmas. Hermanos, aquí no lo dice la Biblia, pero quiero suponer lo siguiente. Pedro tuvo que tener aquí un poco de fe, y Pedro tuvo que tener aquí también obediencia, porque Pedro va y hace como el Señor le dice, y las cosas salen así. Eso nos da también una lección, que cuando nosotros obedecemos lo que el Señor dice en su palabra. Yo sé que hoy el mundo nos ha inundado con muchas ideas, el mundo nos ha inundado con muchas cosas, las filosofías y muchas cosas nos enseñan o nos transversan y nos dicen, no, eso no está bien, mira, no hagas esto, no hagas aquello. No voy a decir nada porque puedo entrar aquí en polémica, yo sé, cada quien tiene su pensamiento, pero la Biblia es nuestra regla de fe y práctica como hijos de Dios. Y la Biblia siempre ha existido, antes que el celular, antes que muchas cosas que yo tengo también. Yo antes, cuando iba a traer una cosa de estas, yo antes no usaba. Cuando yo lo traía o lo usaba. Ahora es una herramienta, que yo lo veo así, es una buena herramienta, pero también puede ser una piedra de tropiezo si no lo usamos bien. Para mí y para todos, comenzando conmigo. Pero la enseñanza que Dios quiere dar es la siguiente, hermanos. Dios siempre, escucha esto, Dios siempre va a proveer
cuando queremos hacer las cosas bien. ¿Ya lo escuchaste? Lo vuelvo a decir. Dios siempre va a proveer cuando queremos hacer las cosas bien. Cuando queremos hacer las cosas como deben de ser. Ya ve que usted me decía, hermano, pero tengo que decir que es para una iglesia. Claro, cuando hables por teléfono por ese local, claro, tienes que preguntar, es para una iglesia. Las cosas como son. No tengamos miedo, Dios nos va a bendecir. Yo te soy sincero, cuando estábamos buscando aquí, a veces me daba temor decir para qué era, porque la gente aquí, ya sabes, todos creen en algo y van a decir, no queremos que vengas. Pero no, la gente siempre que le decía, no sé si a Luis se acuerde. Es más, ahora que estuvimos compartiendo, me encontré con una mujer que casi estuvimos a punto de rentarle por allá abajo, por donde, ¿sí te acuerdas dónde, hija? Por allá donde está la veterinaria. Y me acuerdo que la mujer se acercó muy amable, me dijo, hola. Y yo dije, claro, me quedé, tanta gente que he visto. Y me saludó muy amable, hermano. Me dijo, hola, ¿cómo estás? Y yo me quedé, ¿quién es? ¿No te acuerdas que casi me rentas el local? Ah, sí, perdona, disculpa. Y hasta le di un folleto, le hablé un poco del Señor. Dijo, sí, gracias, sí me acuerdo. Dice, no, ya lo renté, que no sé qué. Me hizo la plática, pero lo que te quiero decir es que cuando nosotros hacemos las cosas como Dios manda, Dios nos bendice. Y la gente no se va a oponer. La gente, porque Dios tiene control. Así que Jesús le dijo a Pedro, toma esa moneda y paga lo mío y lo tuyo. Qué bonito, hermanos. Qué bonita enseñanza del Señor, que Él siempre compartía, que Él siempre daba. Más bienaventurado es dar que recibir. Pero a veces a algunos nos cuesta dar, a algunos nos cuesta compartir. Y tenemos y decimos, pero ¿por qué le vas a dar a la vecina? ¿Por qué le vas a dar? No se, y nuestra frase a veces es, no se lo merece. Pedro se merecía que Jesús le pagara su impuesto. No, nadie nos merecemos nada, pero es por amor, es por gracia, por lo que tiene que estar aquí, grace, por gracia que podemos dar. Ahora vamos a ver una aplicación a esto. Vamos al libro de 1 Corintios 16, del 1 al 4. ¿Cómo podríamos aplicar esto, hermano? Hoy en día, Jesucristo nos está enseñando que Él daba tributo al templo para que el templo del Señor, que era del Señor, pudiera ser mantenido, no tuviera su mantenimiento y continuara. Ahora bien, era algo santo. 1 Corintios 16, del 1 al 4. Pero ¿cómo podemos hoy en día aplicar esto que acabo de enseñar, que acabamos de ver? Somos libres, por lo tanto demos con libertad, demos con gratitud. Y dice en 1 Corintios 16, del 1 al 4, en cuanto a la ofrenda para los santos, nota esa frase, la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galicia. Cada primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? Domingo, como lo hacemos nosotros, cada domingo, uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, según haya prosperado. Dios no te pide que des si no has sido prosperado, pero yo creo que todos somos prosperados todas las semanas y todos los días. Siempre Dios nunca nos deja sin comer. Y si Dios me ha prosperado, ¿por qué no te voy a ayudar a ti? Guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, como diciendo, ve haciendo un apartado, ve ofrendando cada semana, y cuando yo llegue dentro de unos días o meses, entonces la tienes ahí guardado para que digas, esta es la ofrenda para los hermanos de Jerusalén que estaban en necesidad. Entonces, ¿qué nos enseña, hermano? Que nosotros deberíamos de dar y ofrendar también para poder ayudar a otros que están en ¿qué? En necesidad. Y dice la Biblia, y cuando haya llegado quienes hubieran designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestra donación. ¿A dónde? A Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. ¿Ven, hermanos? Ahora vamos a 2 Corintios 8. Pero aquí podemos ver en este 1 Corintios 16, del 1 al 4, una aplicación muy bonita y muy práctica de que el Señor daba para el mantenimiento del templo, para testimonio, para que no fuera piedra de tropiezo,
y es bueno dar, es bueno ofrendar. El Señor proveerá. Y eso fue lo que hizo. Le dijo a Pedro, vete ahí y ahí vas a encontrar eso. Otra de las cosas que podemos aprender, hermano, yo no sé si lo captas, es lo siguiente. Las formas en que trabaja Jesús son formas peculiares y muy individuales y muy milagrosas. Como que voy al mar y pesco y saco, es como si yo le digo, hermano, vayas al mar y el primer pez que saque va a tener un billete de 200 en la panza. Se ríen mis hermanos, ¿verdad? Mi hermano José se carcajea y dice, ¿pero cómo? Pues algo así fue casi lo que le dijo Jesucristo. A veces nosotros somos incrédulos y no creemos lo que el Señor dice. El Señor nos dice cosas grandes que tenemos que aplicar. Dice el versículo 2 de Corintios 8:1, asimismo, hermanos, os hacemos saber, que dice, la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? El don inmerecido de Dios. Lo que no merecíamos, Dios nos lo dio. No merecíamos estar en este lugar y aquí estamos. No merecíamos tener lo que tenemos y aquí lo tenemos. Yo no merecía tener a mi esposa y a mis hijos, pero Dios me lo ha dado, es por gracia. Dios, todo lo que yo tengo, ¿quién me lo ha dado? Dios. Yo no puedo decir que es por mí. Tenemos la tendencia errónea, pecaminosa, de decir, es que ellos son buenos porque yo. No, Dios todo lo que nos da es por gracia. Si tú tienes un don es por la gracia de Dios. Y por eso dice, por la gracia, saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Está hablando aquí de un dar, de una ofrenda de gracia. De que es grande, dice, de que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Qué nos está diciendo ese pasaje? Que no importa que seas pobre, que no importa que casi no tengas para comer, pero algo Dios te ha dado para que tú le des a Él, ¿sí o no? Porque ese es el pretexto que a veces ponemos. Es que soy pobre, es que no tengo dinero, yo ni casa tengo. Usted, mire, su casa, su coche, su esto, su aquello, pero yo, y siempre nos empobrecemos. Pero ¿sabes una cosa? Dice aquí la Biblia que estas iglesias de Macedonia, ¿no? ¿Es cierto? ¿Dieron? ¿De dónde dieron, hermano? ¿De su riqueza? ¿De lo que les sobraba? De la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de generosidad. Creo que mis hijos, mi esposa y yo lo hemos vivido. Cuando yo, hermanos, antes de venir a España, visité muchas iglesias para pedir ayuda, para pedir ofrendas de gracia, para poder venir a este lugar. Créeme, hermano, que a veces yo llegaba a iglesias que donde eran 200, 300 gentes. ¿Y qué piensas? No, pues aquí nos van a dar una ofrenda grande para el boleto de avión, ¿no? Y a veces llegábamos a una iglesia donde apenas había 5, 10, 20 hermanos. Y oh, sorpresa, que esta iglesia, si quieres llamarla pobre, si quieres llamarla pequeña, daba más que aquella iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú das del gozo y de la profunda pobreza con generosidad, ahí está la clave. Con la actitud que das. No pensando, es que si no me voy a quedar más pobre, es que si doy el pastor, es que si doy Tú no pienses así. Tú piensas que cuando das una ofrenda o das algo al Señor como Jesús lo hacía, Él no pensaba, ay, esos dracmas se lo van a gastar. No, Él decía, yo lo voy a dar, y lo dio con amor, ¿no? Tú y yo también. Jesucristo cuando murió en la cruz, ¿a poco dijo, ay, cómo voy a morir por ese pecador Daniel, por ese pecador Oseas o Janiel? Él murió por nosotros y se entregó por nosotros. Y vean lo que dice más adelante en el versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Hermanos, Jesucristo daba y nos daba el ejemplo, y aquí también dice, de con sus fuerzas y más aún allá de sus
fuerzas. Hermanos, ustedes bien saben que cuando Jesucristo fue crucificado, Él ya no aguantaba, hermanos. Pero esa generosidad de Jesús, ese amor que tuvo por nosotros, le hizo dar más allá, como hombre que era en ese momento, hermano. Pero estas iglesias que no tenían, hermano, de su pobreza dieron. Ahí podemos decir, wow, amén, gloria a Dios, qué bueno. De su pobreza dieron. Pues doy gracias, dice, pues doy testimonio de sus fuerzas y más allá. Hermanos, sí se puede. Hay iglesias en todo el mundo con diferentes monedas, no euro, no dólar, que son las más grandes, las más altas, por decir así, pero que ganan en pesos, que ganan en piras, como en Honduras, que ganan, no sé, en otras monedas. Y a veces decimos, ¿cómo vamos a mandar un misionero a otro país si no alcanza? Pues no. Si das más allá de tus fuerzas, si eres generoso, se puede. Versículo 5, 4. Pidiéndonos con mucho ruego. Vean, estas iglesias hasta despedían, hasta le rogaban a Pablo, déjanos ayudar. Que les concediésemos el privilegio de participar. Hermano, es un privilegio participar en la obra misionera. Es un privilegio participar en dar a otros hermanos. Lo dice aquí la Biblia, en el privilegio de participar en este servicio para los santos, para los hermanos que estaban en necesidad, para los hermanos que estaban sirviendo al Señor. Versículo 5, y no como lo esperábamos, sino así mismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Y ahí está la clave. Primeramente se dieron al Señor y después a nosotros. Nosotros no vamos a poder dar, a veces parece que tenemos así, mi hermano, véanme, tenemos las manos así agarradas aquí y no queremos darle al Señor. Nosotros vamos a dar con libertad, con holgadez, con espontaneidad, con generosidad. ¿Cuándo? Cuando le entreguemos nuestro corazón primero al Señor. ¿Sí o no? Cuando nos quitemos esas actitudes incorrectas de pensar, se lo va a robar esta persona, en que se lo gastan, porque se lo tengo que dar. Tú no pienses en eso, tú piensa que tú lo estás dando para el Señor y punto. Y que el Señor lo bendiga. Que se lo gastaron mal, ¿a quién va a juzgar Dios? A esos que se gastaron mal el dinero. Pero Dios, a ti Dios te va a juzgar bien, porque tú diste en tu pobreza, en tu falta, tú diste con gran abundancia, en tu generosidad. Y eso fue porque te entregaste primero al Señor y luego también te diste a los misioneros, a nosotros, por la voluntad de Dios. Dice el 5, el 6. Bueno, hasta ahí. Ahora vean el versículo, aquí un versículo claro es el versículo 9. El gran ejemplo que tenemos. Voy a invitar a que todos lo leamos. Segunda de Corintios 8, 9, todos juntos. Dice así. Porque ya conocéis la gracia que de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con pobreza fueseis enriquecidos. Nosotros en nuestra pobreza, con nuestra pobreza, fuimos enriquecidos con la muerte de Cristo Jesús, con la entrega de Cristo Jesús. Jesús no se reservó nada en la bolsa. Jesús se dio todo. Yo sé que esto suena muy fuerte, muy difícil, pero es lo que dice la Biblia. Él siendo rico, a Él le pertenece todo esto. Él siendo el dueño del universo y más, por así que más allá, dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesús. ¿Cuál es la gracia del Señor Jesucristo? Que por amor, Él no espera nada de ti ni de mí. Él no espera que tú le des, Él no espera que des tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo. Pero mira, escucha esto, hermano. Si Dios dio todo por amor, tú y yo, ¿por qué no? ¿Por qué a veces ponemos pretextos? ¿Por qué a veces decimos,
es que hoy no puedo, es que hoy esto, hay que... Hermano, Dios lo único que te pide es que seas fiel, que vengas a la iglesia, que le des de acuerdo a lo que Dios te ha prosperado y que compartas a otro y que vivas la vida cristiana, ¿sí o no? Es mucho lo que nos pide el Señor, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, Nuestro Señor es rico, hermano. Nuestro Señor es rico. Dice la Biblia en muchos otros pasajes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que todo le pertenece a Él es rico. Y Él dice, como hemos estudiado en Efesios, de acuerdo a sus riquezas en gloria, ¿se acuerdan? De acuerdo a las riquezas en gloria, Dios nos ha bendecido a nosotros, dice Efesios capítulo 1 y varios que hemos leído con el hermano, para que vosotros su pobreza fueseis enriquecidos. Termino leyendo del 11 al 15 que dice: ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo. Reta a otras iglesias, a los corintios, para que como estuvieses prontos a querer, así también lo estéis a cumplir conforme a lo que tengáis. Conforme a lo que tengáis, no a lo que no tienes, conforme a lo que Dios te prospere. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, subraya eso, si hay la voluntad dispuesta, será aceptada según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Por eso, hermano, a veces podemos prometer: Señor, yo te voy a dar cuando tenga. No, dale ahora lo que tienes. Aquí lo dice la Biblia: lo que tienes, dale. ¿Sí o no? Pero si dices: no, Señor, ahora que ya trabaje y gane 10,000 euros al mes, yo te voy a dar. Eso no está pidiendo el Señor. ¿Cuánto ganas hoy? Pues un euro. Pues, tú sabes cuánto le das al Señor. Pero no digo esto para que haya para otros holgura y para otros estrechez. ¿Te fijas? No es para problema, no es para que tú pienses: ay, es que yo tengo mucho, es que yo tengo estrechez. No, hermano, no te vayas por ahí, dice Pablo, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia de su abundancia supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Qué bonito, ¿no? Que lo que a mí me falta se lo dé a ellos, y lo que ellos les falta, o sea, va a haber una mutua bendición. Yo doy de mi pobreza, yo doy de lo que tengo, y ellos también van a ser bendecidos, pero me van a bendecir a mí también. Por eso, ¿sabes qué es lo que pasa, hermano? Cuando tú das así, como dice este pasaje, el Señor te da más a ti. ¿Sí o no? Cuando yo doy de acuerdo a lo que dice este pasaje, con esta actitud, con generosidad, con disponibilidad, con compromiso, con voluntad, Dios a mí me va a bendecir para que te pueda ayudar más. Pero dice el versículo 15 para terminar: como está escrito, el que recogió mucho tuvo más, y el que poco tuvo menos. Es decir, como dice otro pasaje, si quieres recibir, da. Claro, no digas: voy a dar 10,000 para que el Señor me dé 20,000. No, así no. Así no es un juego, no es un truco, no es una magia, es corazón, dádiva, bendición, espontaneidad, y Dios va a suplir todo. Jesús dijo: ve, tómate es como si digamos, cuando le digo a una persona: mira, entrega tu vida a Cristo, dale tu vida a Jesús, ven a Él, lee la Biblia. Eso se como con lo que le dijo Jesús a Pedro: ve, tómate un anzuelo, aviéntalo al mar, y el primer pez que salta, adentro le abres la boca y le sacas la moneda entero y lo das. Eso sería muy fácil. Bueno, si tenemos fe, si creemos que Dios lo puede hacer, se puede hacer. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Jesús dijo y nos dio el ejemplo en la cruz, siendo
rico se hizo pobre. Pero yo me quedo con esta frase que dice: Dios siempre proveerá cuando nosotros hagamos las cosas correctas, las cosas como Él las manda. Dios siempre te va a proveer. Amén. Amén. Padre Santo, este pasaje tan corto, pero qué gran enseñanza nos das también, Señor. Oh Señor, gracias por la palabra, Señor, que tú nos das, que podemos ver gente como Pedro, que a pesar de que todavía le faltaba mucho, pero él estaba dispuesto a obedecer. Señor, danos esa disposición de ser obedientes a ti, no a mí, no a la iglesia, a ti, Señor. Señor, que seamos dadivosos, dadores alegres, que lo que tenemos, te demos, no de lo que no tenemos, de lo que tenemos. Y cuando no tenemos, te pidamos a ti y tú nos vas a bendecir. Porque tú nos bendices, Señor. Si nosotros te pedimos, tú nos vas a dar lo que no tenemos para que el que no tenga pueda tener, Señor. Bendito seas en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Vamos a entrar en un canto o dos, no sé, que tengamos preparados.